Nunca imaginé que mi propio trabajo, ese que me había costado tanto esfuerzo conseguir, se convertiría en el escenario de una humillación que jamás olvidaría. Todo comenzó en una típica noche madrileña de octubre, cuando las hojas caían suavemente sobre las calles empedradas del barrio de Salamanca. El restaurante donde trabajaba, el Rincón de Isabel, era uno de esos lugares que respiraban elegancia sin resultar pretencioso. Las paredes color terracota, adornadas con cuadros de paisajes españoles, creaban un ambiente acogedor que complementaba perfectamente la iluminación tenue y la música suave de guitarra española que flotaba en el aire. Llevaba exactamente 8 meses y 3 semanas trabajando allí. Lo recuerdo perfectamente porque cada día representaba un paso más cerca de mi meta: terminar mi carrera de Administración de Empresas en la Universidad Complutense. El trabajo de camarera no era lo que había soñado hacer, pero me permitía mantener mi independencia y ayudar a mi familia, especialmente a mi hermana menor, Lucía, quien todavía estaba en el instituto. Mi rutina era bastante predecible. Llegaba a las 5 de la tarde, me ponía el uniforme negro con el delantal burdeos característico del restaurante, y comenzaba a preparar las mesas para el servicio de la noche. Mis compañeros, María, la otra camarera del turno vespertino, Pedro, el bartender que siempre tenía una sonrisa para todos, y Jorge, el chef que había trabajado en varios restaurantes con estrella Michelin, se habían convertido en mi segunda familia. Esa noche en particular, el restaurante estaba más concurrido de lo habitual. Era viernes, y además coincidía con una importante feria gastronómica en la ciudad que atraía a muchos comensales al barrio. Estaba en medio de tomar el pedido a una pareja de turistas franceses cuando la vi entrar, Carmen Velasco, la madre de mi novio Alejandro, con su característico porte aristocrático y ese aire de superioridad que siempre me había incomodado. Y junto a ella, para mi sorpresa, estaba Alejandro. Mi corazón dio un vuelco. Alejandro sabía que trabajaba aquí. De hecho, nos habíamos conocido cuando él vino a cenar con unos amigos de la universidad, pero nunca había venido a verme durante mi turno. Su madre, en cambio, no tenía ni idea de que su hijo estaba saliendo con una simple camarera, como seguramente me catalogaría. Alejandro siempre había evitado mencionarlo, conociendo el elitismo de su madre. Terminé rápidamente con los turistas franceses y me dirigí hacia su mesa, intentando mantener la compostura profesional que el restaurante exigía. Mientras caminaba, recordé todas las veces que Alejandro me había hablado de su madre, viuda de un importante empresario, criada en los mejores colegios de Madrid, y con una opinión muy particular sobre las clases sociales que, según ella, debían mantenerse en su lugar. Buenas noches, bienvenidos a El Rincón de Isabel, dije con mi mejor sonrisa profesional, aunque por dentro mi estómago se retorcía de nervios. Alejandro me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación, mientras su madre levantaba la vista de la carta con esa expresión que solo pueden tener aquellos que se consideran superiores al resto del mundo. El momento en que sus ojos se posaron en mí fue como ver una tormenta formándose en cámara lenta. Primero vino la sorpresa, luego el reconocimiento, me había visto en fotos con Alejandro en Instagram, y finalmente, el desprecio más puro que jamás había presenciado. Sus labios, pintados de un rojo intenso que contrastaba con su piel pálida, se curvaron en una mueca de disgusto. «¿Esta es la chica de la que me hablaste, Alejandro?», preguntó con un tono que hacía parecer que estaba hablando de alguna especie de insecto. ¿No esperó la respuesta de su hijo antes de continuar? ¿Una camarera? Por el amor de Dios, hijo, ¿no podrías encontrar algo mejor? ¿Qué dirán tus tías? ¿Qué dirá la gente del club? El silencio que siguió fue ensordecedor. La música suave del restaurante parecía haberse desvanecido, y podía sentir las miradas de los comensales cercanos clavándose en mi espalda. María, que estaba cerca sirviendo un vino, se detuvo en seco. Pedro, desde la barra, fingía limpiar un vaso mientras observaba la escena con preocupación. Alejandro se puso rojo como un tomate y comenzó a balbucear algo, pero yo ya no lo escuchaba. El zumbido en mis oídos era demasiado fuerte, y podía sentir el calor subiendo por mi cuello hasta mis mejillas. Años de construcción de autoestima, de recordarme a mí misma que el trabajo dignifica, que estaba persiguiendo mis sueños, parecían desmoronarse bajo la mirada despectiva de esta mujer. Pero entonces recordé algo que mi abuela solía decirme cuando era pequeña: la dignidad no se hereda, se construye. Y en ese momento, decidí que no permitiría que esta mujer,
con todo su dinero y sus prejuicios, me hiciera sentir menos. Con una calma que no sabía que poseía, mantuve mi postura profesional y respondí: sí, señora Velasco, soy camarera. También soy estudiante de último año de Administración de Empresas. Hablo 3 idiomas, y me mantengo por mis propios medios. ¿Puedo tomarles el pedido o prefieren que llame a mi compañera? La respuesta pareció descolocarla por un momento. Claramente no esperaba que una simple camarera le plantara cara, y menos aún con tanta educación. Alejandro me miraba con una mezcla de orgullo y vergüenza, mientras su madre parecía estar procesando el hecho de que acababa de ser puesta en su lugar por alguien a quien consideraba inferior. El resto de la noche fue una danza incómoda de miradas furtivas y tensión contenida. Cada vez que me acercaba a la mesa, podía sentir como Carmen Velasco me estudiaba, buscando cualquier error, cualquier excusa para confirmar sus prejuicios. Pero me mantuve profesional, servicial y educada, aunque por dentro estaba temblando de rabia y humillación. Los otros clientes del restaurante, que habían presenciado la escena, me trataban con una amabilidad extra, como queriendo compensar la crueldad de aquella mujer. Una señora mayor incluso me dejó una propina generosa con una nota que decía: no dejes que nadie apague tu luz, cariño. Cuando finalmente terminó mi turno, encontré a Alejandro esperándome en la puerta trasera del restaurante. Su madre se había ido hace rato, no sin antes hacer un comentario sobre cómo la calidad del servicio no era lo que solía ser. Alejandro tenía esa expresión de cachorro regañado que ponía cuando sabía que algo había salido terriblemente mal. Lo siento tanto, Ana, comenzó a decir, pero lo interrumpí levantando una mano. No te disculpes por ella, Alejandro. Cada quien es responsable de sus propias acciones, le dije mientras me quitaba el delantal y me soltaba el pelo recogido. Pero necesito que entiendas algo, no me avergüenzo de mi trabajo. Me avergüenzo de la gente que cree que puede tratar a otros como si fueran menos por el trabajo que realizan. Esa noche, mientras caminaba hacia casa por las calles de Madrid, con el frío de octubre mordiendo mis mejillas, pensé en todas las personas que, como la madre de Alejandro, juzgan a otros sin conocer sus historias, sus luchas, sus sueños. Pensé en mis compañeros del restaurante, en los estudiantes que como yo trabajaban para pagarse los estudios, en todos aquellos que se levantan cada día para ganarse la vida honradamente. La humillación que sentí esa noche no se desvaneció inmediatamente, pero se transformó en algo más, en determinación. Determinación para demostrar que el valor de una persona no se mide por su trabajo o su cuenta bancaria, sino por su dignidad y su capacidad de mantenerse firme ante la adversidad. Mientras abría la puerta de mi pequeño apartamento compartido en Lavapiés, donde el ruido de la ciudad nunca parecía dormir del todo, tomé una decisión: la próxima vez que me encontrara con Carmen Velasco, no sería como la camarera que ella había intentado humillar. Sería como alguien que tiene una sorpresa guardada, una carta bajo la manga que cambiaría completamente las reglas del juego. En ese momento, mientras observaba la expresión arrogante de Carmen Velasco, algo dentro de mí hizo clic. Quizás fue el recuerdo de todas las noches que había pasado estudiando después de largas jornadas de trabajo, o tal vez la imagen de mi padre diciéndome que nunca dejara que nadie me hiciera sentir menos. Lo que sí sé es que, en ese instante, decidí que era hora de revelar la verdad que había estado guardando durante tanto tiempo. Me acerqué a la mesa con la seguridad de quien conoce su verdadero valor. El restaurante seguía lleno, con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de copas como música de fondo. Pedro me guiñó un ojo desde la barra, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Él era uno de los pocos que conocían mi secreto. Señora Velasco, comencé, ajustando mi delantal con calma, veo que está disfrutando de nuestro Rioja Gran Reserva. Es una excelente elección. De hecho, yo misma seleccioné ese vino para nuestra carta cuando lo incorporamos hace 3 meses. Carmen me miró con una mezcla de confusión y desdén. Alejandro, que estaba tomando un sorbo de su copa, se detuvo a medio camino. Continué con una sonrisa serena: verá, hay algo que no le he contado a nadie, ni siquiera a su hijo. Este restaurante no es solo mi lugar de trabajo, soy copropietaria. El silencio que siguió fue absoluto. Por un momento, incluso la música de fondo pareció detenerse. Carmen Velasco parpadeó varias veces, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar.
Su copa de vino quedó suspendida en el aire, olvidada a medio camino de sus labios carmesí. ¿Qué estás diciendo?, logró articular finalmente, su voz perdiendo ese tono de superioridad que había mantenido hasta entonces. Me senté en la silla vacía de su mesa, algo que normalmente nunca haría durante el servicio, pero esta situación lo ameritaba. Hace 3 años, comencé a explicar, cuando empecé a trabajar aquí como camarera, el restaurante pertenecía a don Manuel Ruiz, un hombre maravilloso que había mantenido este lugar durante 30 años. Yo era estudiante de primer año de administración de empresas y, además de servir mesas, comencé a ayudarle con la contabilidad. Alejandro me miraba fijamente, sus ojos marrones llenos de asombro. Nunca le había contado esta parte de mi historia, no porque quisiera ocultarla, sino porque nunca había sentido la necesidad de presumir. Don Manuel se convirtió en mi mentor, continué. Me enseñó todo sobre el negocio de la restauración, desde la selección de proveedores hasta la gestión del personal. Un día, me confesó que estaba pensando en jubilarse, pero le preocupaba el futuro del restaurante. Había recibido ofertas de grandes cadenas que querían convertir el Rincón de Isabel en otro restaurante genérico más. Me detuve un momento para servir más vino en sus copas, un gesto que ahora tenía un significado completamente diferente. Entonces, proseguí, me hizo una propuesta que cambiaría mi vida. Me ofreció la oportunidad de comprar una parte del negocio. Por supuesto, yo no tenía el dinero, pero él me ayudó a conseguir un préstamo y me dio la opción de ir pagando mi parte con el trabajo y los beneficios. Carmen Velasco había recuperado algo de su compostura, pero su expresión era completamente diferente. Ya no había desprecio en sus ojos, sino una mezcla de incredulidad y algo que parecía respeto reluctante. Durante 2 años, seguí relatando, trabajé doble turno. Estudiaba por las mañanas, trabajaba por las tardes y noches, y los fines de semana me dedicaba a aprender todo lo que podía sobre gestión de restaurantes. Cada céntimo que ganaba iba destinado a pagar mi parte del negocio. Mi socio actual, Luis, el hijo de don Manuel, y yo nos hicimos cargo completamente hace 6 meses, cuando don Manuel finalmente se jubiló. Alejandro se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba procesando información importante. ¿Por qué nunca me lo contaste?, preguntó, su voz mezclada con asombro y un toque de reproche. No quería que fuera lo primero que la gente supiera de mí, respondí con sinceridad. Prefería que me conocieran por quién soy, no por lo que tengo. Además, añadí mirando directamente a Carmen, he aprendido que hay personas que juzgan a otros basándose en las apariencias y las etiquetas sociales. Ser, solo una camarera, me ha permitido ver la verdadera naturaleza de mucha gente. El impacto de mis palabras fue evidente en el rostro de Carmen. Sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso, y por primera vez desde que la conocía, pareció quedarse sin palabras. Su hijo, mientras tanto, me miraba con una mezcla de orgullo y admiración que nunca había visto antes. El restaurante ha sido rentable desde el primer día, continué, ahora hablando como la empresaria que era. Hemos mantenido la esencia que don Manuel le dio durante 3 décadas, pero también hemos introducido cambios. Renovamos la carta cada temporada, trabajamos con productos locales y de temporada, y hemos establecido relaciones con pequeños productores de vino de toda España. Nuestra filosofía es mantener la tradición mientras nos adaptamos a los nuevos tiempos. Me levanté de la mesa, alisando mi delantal con un gesto automático. Y sí, sigo sirviendo mesas, añadí con una sonrisa. Me gusta mantener el contacto directo con los clientes. Me ayuda a entender mejor sus necesidades y a mejorar constantemente nuestro servicio. Además, agregué con un toque de humor, me recuerda de dónde vengo y hacia dónde voy. El resto de la noche transcurrió en un ambiente surreal. Carmen apenas tocó su cena, mientras Alejandro alternaba entre mirarme con asombro y lanzar miradas acusadoras a su madre. Los otros comensales, que habían presenciado la escena anterior, ahora me observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Cuando terminó mi turno, me cambié el uniforme y me reuní con Alejandro en la puerta. Su madre se había ido antes, murmurando algo sobre un dolor de cabeza. Nos sentamos en uno de los bancos de la Plaza Mayor, las luces nocturnas de Madrid creando un ambiente íntimo a nuestro alrededor. No puedo creer que seas dueña del restaurante, dijo finalmente Alejandro, rompiendo el silencio. Todo este tiempo,
pensé que estabas trabajando para pagar tus estudios. Y lo estaba, respondí. Pero también estaba construyendo mi futuro. Don Manuel me enseñó que las oportunidades no siempre vienen en el paquete que esperamos. A veces hay que crear nuestras propias oportunidades. Mi madre, comenzó Alejandro, pero lo interrumpí. Tu madre actuó según sus prejuicios, dije suavemente. Pero espero que esta noche haya aprendido algo. No sobre mí o sobre el restaurante, sino sobre no juzgar a las personas por su trabajo o su posición social. Nos quedamos en silencio por un momento, observando a los turistas y locales que aún paseaban por la plaza a pesar de la hora tardía. Las luces de los edificios históricos creaban sombras danzantes en el empedrado, y el aire fresco de la noche madrileña nos envolvía como un manto. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dije finalmente. Tu madre viene al restaurante al menos una vez al mes desde hace años. Siempre pide el mismo vino y siempre felicita al chef por la comida. Nunca se dio cuenta de que la simple camarera, con la que sale su hijo, era en realidad la persona que había ayudado a crear los platos que tanto disfrutaba. Alejandro soltó una carcajada, el sonido resonando en la plaza casi vacía. Eso explica por qué siempre insistía en venir aquí para sus cenas de negocios. Decía que era el único lugar donde el servicio era aceptable. El servicio aceptable de una simple camarera, bromeé, aunque había un toque de amargura en mi voz. Hey, dijo Alejandro, tomando mi mano. Eres mucho más que eso. Siempre lo has sido. Lamento que mi madre no pudiera verlo antes. No importa, respondí, apretando su mano. Lo importante es que ahora sabe la verdad. Y quizás, solo quizás, la próxima vez que vea a alguien trabajando en servicio, se lo pensará 2 veces antes de juzgar. Mientras caminábamos de regreso a casa, bajo el cielo estrellado de Madrid, pensé en cómo las verdades inesperadas tienen el poder de cambiar las perspectivas. La humillación que Carmen había intentado infligirme se había convertido en mi momento de triunfo, no porque ser propietaria del restaurante me hiciera mejor persona, sino porque había demostrado que las apariencias engañan y que el verdadero valor de una persona no está en su trabajo o su título, sino en su carácter y sus acciones. El silencio que siguió a mi revelación fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Carmen Velasco, quien momentos antes había estado tan segura de su superioridad, ahora parecía una estatua de sal, congelada en su asiento con la copa de vino a medio camino hacia sus labios. El restaurante seguía funcionando a nuestro alrededor, pero en nuestra mesa el tiempo parecía haberse detenido. Decidí continuar con mi trabajo como si nada hubiera pasado. Me alejé de la mesa con paso firme, aunque podía sentir las miradas de madre e hijo clavadas en mi espalda. Me dirigí a la cocina, donde Jorge, nuestro chef, me esperaba con una sonrisa cómplice. Por fin se lo dijiste, susurró mientras preparaba los platos para otra mesa. Ya era hora de que esa señora aprendiera una lección. Le devolví la sonrisa mientras recogía los platos para la mesa 6. A veces las mejores lecciones son las que no esperamos dar, respondí, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y nerviosismo. Desde la barra, observé cómo Alejandro intentaba mantener una conversación con su madre. Carmen murmuraba algo entre dientes, su rostro alternando entre el rojo de la vergüenza y el pálido del shock. Su hijo le respondía en voz baja, gesticulando con las manos de esa manera que siempre hacía cuando estaba nervioso. María se acercó a mí mientras preparaba un gin tonic. ¿Estás bien?, preguntó, colocando un limón en el borde de la copa. Has estado guardando ese secreto durante mucho tiempo. Estoy bien, respondí, aunque mi corazón latía con fuerza. Es solo que no esperaba que fuera así como se enterarían todos. La verdad era que había imaginado 1000 veces cómo sería revelar mi posición en el restaurante. Quizás en una cena tranquila con Alejandro, o tal vez en una reunión casual con su familia. Nunca pensé que sería en medio de un intento de humillación pública. Cuando regresé a su mesa con los platos principales, un cochinillo asado para Carmen y una lubina a la sal para Alejandro, el silencio seguía siendo el invitado principal. Carmen apenas me miró, como si mi presencia fuera demasiado para procesar. Alejandro, en cambio, no dejaba de observarme con una mezcla de admiración y confusión. La lubina es de la lonja de Vigo, expliqué mientras servía los platos. Llegó esta mañana.
Y el cochinillo es de una pequeña granja en Segovia que conocí el año pasado durante un viaje de trabajo. Carmen picoteaba su comida sin decir palabra, mientras Alejandro intentaba mantener una conversación normal. El pescado está increíble, comentó después de probar un bocado. ¿Tú elegiste al proveedor? Sí, respondí, permitiéndome una pequeña sonrisa. Don Manuel me enseñó que la calidad de los ingredientes es tan importante como la preparación. Pasé 3 meses visitando diferentes lonjas y proveedores antes de decidirme por este. Carmen levantó la vista de su plato por primera vez. Don Manuel, murmuró, y pude ver el reconocimiento en sus ojos. Manuel Ruiz. Por supuesto. Era un viejo amigo de tu padre, ¿verdad?, preguntó, dirigiéndose a Alejandro. Sí, mamá, respondió él. De hecho, fue él quien me recomendó venir aquí la primera vez que conocí a Ana. Otro silencio incómodo se instaló en la mesa. Me di cuenta de que Carmen estaba conectando los puntos, recordando todas las veces que había frecuentado el restaurante. Todas las ocasiones en que había presumido ante sus amigas de conocer al dueño de uno de los mejores restaurantes de la zona. Los postres estarán listos en unos minutos, anuncié, más por romper el silencio que por necesidad. Hoy tenemos una tarta de Santiago especial, receta de la abuela de don Manuel. Mientras me alejaba, pude escuchar a Carmen susurrar a su hijo, ¿por qué no me lo dijiste antes? La respuesta de Alejandro fue igual de suave, pero clara, porque no sabía, mamá. Y aunque lo hubiera sabido, ¿habría cambiado algo? La tensión en el ambiente era tan palpable que incluso los clientes de las mesas cercanas parecían notarla. Pedro, desde la barra, me hacía señas preguntándome si necesitaba ayuda, pero negué con la cabeza. Esta era mi batalla, y necesitaba librarla yo sola. Durante el postre, Carmen intentó recuperar algo de su compostura habitual. El restaurante parece estar bien llevado, comentó con un tono que pretendía ser casual. Supongo que debes estar orgullosa. Lo estoy, respondí simplemente. Pero no solo por ser copropietaria. Estoy orgullosa de cada paso que me trajo hasta aquí, incluyendo ser camarera. Alejandro tomó mi mano por encima de la mesa, un gesto que no pasó desapercibido para su madre. Sus ojos se detuvieron en nuestras manos entrelazadas, y por un momento vi algo diferente en su mirada. ¿Comprensión? ¿Arrepentimiento? Era difícil decirlo. La cena continuó en un extraño limbo entre la tensión y la resignación. Carmen apenas tocó su postre, mientras Alejandro intentaba mantener una conversación normal, preguntándome sobre los detalles del negocio, sobre cómo había conseguido mantener el secreto durante tanto tiempo. No fue realmente un secreto, expliqué. Simplemente no era algo que sintiera la necesidad de anunciar. Prefería que la gente me conociera por quién soy, no por lo que tengo o lo que hago. Carmen levantó la vista de su copa de vino. Pero trabajas como camarera, dijo, y aunque su tono ya no era despectivo, seguía habiendo confusión en su voz. Siendo la dueña, podría simplemente sentarme en una oficina y dar órdenes, completé su frase. Podría, sí. Pero este negocio se construyó sobre el trabajo duro y el contacto directo con los clientes. No veo por qué eso debería cambiar solo porque ahora tengo un título de propiedad. El resto de la noche transcurrió en una especie de danza incómoda. Cada vez que me acercaba a la mesa, Carmen parecía encogerse un poco, como si mi presencia le recordara su error de juicio. Alejandro, por su parte, parecía estar viendo todo con nuevos ojos, no solo a mí, sino también a su madre. Cuando finalmente llegó la hora de cerrar, Carmen se levantó de la mesa con la dignidad de quien intenta mantener la compostura después de una derrota. La cena estuvo excelente, dijo, evitando mi mirada. Como siempre. Me alegro que le haya gustado, señora Velasco, respondí con profesionalidad. Espero que vuelva pronto. Alejandro se quedó atrás mientras su madre se dirigía a la salida. No puedo creer que no me lo dijeras, murmuró, pero no había reproche en su voz, solo asombro. Hay muchas cosas que no sabemos de las personas que creemos conocer, respondí, comenzando a limpiar la mesa. A veces, las sorpresas pueden ser buenas. Después de que se fueron, me senté en la barra vacía del restaurante, permitiéndome finalmente procesar todo lo que había sucedido.
Pedro me sirvió una copa de vino sin que se lo pidiera. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije, más para mí misma que para él. Todo este tiempo, ella pensaba que estaba por encima de mí por mi trabajo, cuando en realidad yo era parte dueña del lugar que tanto le gustaba presumir que frecuentaba. La vida tiene una forma curiosa de poner a cada uno en su lugar, respondió Pedro, limpiando la barra con un trapo. Aunque a veces necesite un pequeño empujón. Esa noche, mientras cerraba el restaurante, pensé en cómo un simple momento puede cambiar tantas cosas. La cena más tensa de mi vida había servido para poner las cartas sobre la mesa, literal y figurativamente. Ya no había secretos que guardar, no había más necesidad de pretender ser menos de lo que era. El silencio incómodo que había dominado la velada no era solo el resultado de la vergüenza de Carmen o la sorpresa de Alejandro. Era el sonido de los prejuicios rompiéndose, de las presunciones cayendo, de las verdades saliendo a la luz. Y aunque había sido difícil, también había sido necesario. Mientras caminaba hacia casa por las calles nocturnas de Madrid, me di cuenta de que esta noche había marcado un antes y un después. No solo en mi relación con Carmen y Alejandro, sino en mi propia forma de ver las cosas. A veces, los momentos más incómodos son los que nos llevan a los cambios más importantes. El silencio incómodo y la cena más tensa de mi vida habían servido para algo más que revelar mi secreto. Habían servido para demostrar que las apariencias engañan. Que los prejuicios son barreras que nos impiden ver la verdadera valía de las personas, y que a veces, las lecciones más importantes vienen envueltas en los paquetes más inesperados. La mañana siguiente amaneció gris sobre Madrid, como si el cielo reflejara el ambiente que se había instalado después de aquella cena reveladora. Me encontraba en la oficina del restaurante, revisando los pedidos del día, cuando María asomó la cabeza por la puerta. Ana, Carmen Velasco está aquí, anunció con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad. Dice que necesita hablar contigo. Respiré hondo, preparándome mentalmente para lo que se avecinaba. Hazla pasar a la mesa del rincón, respondí, cerrando la carpeta de proveedores. Y por favor, tráenos un café. Carmen apareció en el umbral de la oficina con un aspecto muy diferente al de la noche anterior. Su habitual pose aristocrática parecía algo disminuida, aunque intentaba mantener la compostura. Vestía un traje de chaqueta color crema que contrastaba con las ojeras que el maquillaje no había logrado ocultar completamente. Buenos días, saludó con voz contenida. Espero no estar interrumpiendo nada importante. Para nada, respondí, levantándome de mi escritorio. Vamos a sentarnos en el comedor, estaremos más cómodas. El restaurante estaba vacío a esa hora de la mañana, con solo el personal de limpieza preparando todo para el servicio del mediodía. Nos sentamos en la mesa más alejada, esa que siempre reservábamos para conversaciones importantes o reuniones privadas. Alejandro no sabe que estoy aquí, comenzó Carmen, jugando nerviosamente con el asa de su taza de café. De hecho, apenas me habla desde anoche. No debería culparlo por mis acciones, respondió, intentando sonar conciliadora. No, tienes razón, admitió Carmen, sorprendiéndome con su franqueza. No es por tus acciones por lo que está molesto, sino por las mías. Hizo una pausa, como si las palabras que iba a pronunciar le costaran un esfuerzo físico. Mira, Ana, yo, quiero que entiendas que no soy una mala persona. Nunca he pensado que lo sea, respondí con sinceridad. Es admirable lo que has conseguido, continuó, y pude notar cómo luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Una mujer joven, trabajadora, que ha llegado tan lejos por sus propios medios. Pero, la interrumpí suavemente, sigo siendo la misma persona que era ayer, cuando pensaba que solo era una camarera. Carmen tuvo la decencia de sonrojarse. Entiendo lo que quieres decir, murmuró. Es solo que vengo de una generación diferente, ¿sabes? Donde las cosas eran distintas. Las cosas siguen siendo las mismas, señora Velasco, respondí. Lo único que ha cambiado es su perspectiva sobre ellas. María se acercó con una bandeja de pasteles recién horneados, su manera silenciosa de mostrar apoyo. El aroma a canela y vainilla llenó el aire, creando una atmósfera más hogareña. ¿Sabes?, continuó Carmen después de un largo silencio,
Cuando Alejandro me dijo que estaba saliendo con alguien que trabajaba en hostelería, inmediatamente pensé en todos los prejuicios que mi propia madre me había inculcado. Las clases sociales no se mezclan, solía decir. Los tiempos han cambiado, respondí, tomando un sorbo de mi café. Sí, han cambiado, admitió. Pero algunas de nosotras nos resistimos a aceptarlo. Verás, cuando me casé con el padre de Alejandro, él ya era un empresario exitoso. Yo nunca tuve que trabajar, nunca supe lo que era ganarse la vida por uno mismo. Cada persona tiene su propio camino, dije, intentando mantener un tono neutral. Pero eso no justifica mi comportamiento, añadió rápidamente. Anoche, cuando descubrí que eras copropietaria del restaurante, me di cuenta de lo ridícula que había sido. No solo por juzgarte sin conocerte, sino por asumir que el valor de una persona está en su título o posición social. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas del restaurante, creando patrones de luz sobre el mantel blanco. En el silencio que siguió, pude escuchar a Jorge en la cocina, preparando las bases para los platos del día. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó Carmen. Este ha sido mi restaurante favorito durante años. He traído aquí a mis amigas, he presumido de conocer al dueño, he recomendado los platos, y todo este tiempo, una parte de ese éxito se debía a ti, la persona que yo consideraba inferior. Las últimas palabras las pronunció con visible vergüenza, como si finalmente entendiera el peso de sus prejuicios. Señora Velasco, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras, aprecio que haya venido a hablar conmigo. Pero necesito que entienda algo, no soy mejor persona hoy que ayer. No soy más digna de respeto por ser copropietaria que por ser camarera. El valor de una persona no está en su cuenta bancaria ni en su título de propiedad. Carmen asintió lentamente, como si estuviera procesando cada palabra. Alejandro siempre ha sido mejor que yo en ver eso, admitió. Él te vio por quien eras desde el principio. Y eso dice mucho de él, respondí. Y de la educación que recibió. Un destello de orgullo cruzó el rostro de Carmen ante la mención de su hijo. Sí, supongo que algo hicimos bien, murmuró. ¿Puedo ser completamente honesta con usted?, pregunté, aprovechando el momento de vulnerabilidad. Carmen asintió, aunque pude ver un atisbo de aprensión en sus ojos. Lo que más me dolió anoche no fue su desprecio hacia mí como camarera. Fue ver cómo su prejuicio podría haber privado a su hijo de una relación que lo hace feliz. ¿No cree que Alejandro merece elegir por sí mismo con quién quiere estar, independientemente de su trabajo o posición social? Carmen permaneció en silencio durante varios segundos, sus ojos fijos en la taza de café ya vacía. Tienes razón, dijo finalmente. He estado tan preocupada por mantener las apariencias, por lo que dirían mis amigas del club, que casi arruino la felicidad de mi propio hijo. Nunca es tarde para cambiar, sugerí suavemente. No, no lo es, concordó. Aunque no es fácil desaprender prejuicios de toda una vida. Nadie ha dicho que sea fácil, respondí. Pero reconocer que existen esos prejuicios es el primer paso. Carmen se enderezó en su silla, recuperando algo de su compostura habitual, pero esta vez sin la arrogancia que la caracterizaba. ¿Crees que Alejandro podrá perdonarme?, preguntó con una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Alejandro la ama, respondí con sinceridad. Solo necesita ver que está dispuesta a cambiar, a verlo como el adulto que es, capaz de tomar sus propias decisiones. ¿Y a ti, crees que podrás perdonarme?, preguntó, su voz apenas un susurro. No se trata de perdonar, señora Velasco, respondí. Se trata de avanzar. De construir algo nuevo sobre las ruinas de los prejuicios antiguos. En ese momento, Jorge salió de la cocina con una bandeja de croissants recién horneados. El aroma a mantequilla y hojaldre llenó el ambiente, rompiendo la tensión del momento. ¿Le gustaría probar los nuevos croissants?, ofrecí. Jorge ha estado experimentando con una receta tradicional francesa. Carmen sonrió, una sonrisa genuina por primera vez desde que la conocía. Me encantaría, respondió. Y por favor, llámame Carmen. Mientras compartíamos el desayuno, hablamos de cosas más ligeras, de la historia del restaurante, de cómo conocí a Alejandro, de los planes futuros para el negocio. Poco a poco, la tensión fue disipándose,
reemplazada por algo que, si bien no era amistad, al menos se acercaba al respeto mutuo. Cuando finalmente se levantó para marcharse, Carmen se detuvo un momento. «Sabes», dijo, «mi madre estaría horrorizada si supiera que he estado disculpándome con alguien que trabaja en hostelería». «¿Y eso le preocupa?», pregunté. «No», respondió con una pequeña sonrisa. «Y creo que ese es el primer paso real hacia el cambio». Mientras la veía alejarse por la calle, pensé en cómo las personas pueden sorprendernos. A veces, incluso aquellos que parecen más inflexibles pueden encontrar la humildad para reconocer sus errores y la fortaleza para intentar cambiar. El intento de justificación de Carmen se había convertido en algo más, en un primer paso hacia el entendimiento, en un puente tendido sobre el abismo de los prejuicios sociales. No era perfecto, y probablemente tendríamos más momentos incómodos en el futuro, pero era un comienzo. Y a veces, un comienzo es todo lo que necesitamos. Las semanas siguientes a la revelación en el restaurante fueron como caminar sobre hielo fino. La relación entre Alejandro y su madre se había vuelto tensa, con llamadas cortas y visitas cada vez menos frecuentes. Podía ver cómo esto afectaba a Alejandro, quien siempre había estado muy unido a su familia a pesar de sus diferencias. Una tarde, mientras cerrábamos el restaurante, Alejandro apareció sin previo aviso. Su rostro mostraba señales de cansancio, y pude notar que algo le preocupaba. «Mi madre ha estado llamando a toda la familia», dijo mientras se sentaba en la barra. «Les ha estado contando su versión de lo que pasó aquí». Pedro, que estaba limpiando copas cerca, me lanzó una mirada de preocupación antes de alejarse discretamente para darnos privacidad. «¿Y qué versión es esa?», pregunté, aunque ya podía imaginarlo. «Les dice que su hijo está saliendo con una empresaria exitosa», respondió con una mezcla de ironía y frustración en su voz. Como si eso fuera lo único importante. Como si tu valor como persona dependiera de ser dueña del restaurante. Me senté a su lado, sintiendo el peso de sus palabras. «¿Y eso te molesta?». «Por supuesto que me molesta», exclamó, pasándose una mano por el pelo. «Es como si no hubiera entendido nada. Sigue pensando en términos de clase social y estatus, solo que ahora te ha ascendido en su escala». El restaurante estaba en silencio, con solo el zumbido del aire acondicionado como música de fondo. A través de las ventanas, podíamos ver las luces de Madrid encendiéndose mientras el sol se ponía. «Esta mañana tuve una discusión fuerte con ella», continuó Alejandro. «Me llamó para decirme que había reservado una mesa en el club de campo para presentarte a sus amigas. Ahora sí puedes estar orgulloso de presentarla en sociedad», me dijo. «¿Y qué le respondiste?», pregunté, aunque ya podía imaginar su reacción. Le dije que no había entendido nada. Que estaba orgulloso de ti mucho antes de saber que eras dueña del restaurante. Que me enamoré de la persona que eres, no de tu cuenta bancaria o tu título de propiedad. Sus palabras me calentaron el corazón, pero también me entristecieron. Era doloroso ver cómo los prejuicios de Carmen estaban afectando su relación con su hijo. También le dije algo más, añadió después de un momento de silencio. Le dije que si no podía respetar mis decisiones y ver más allá de las apariencias sociales, tendríamos que replantearnos nuestra relación. «Alejandro», comencé, pero él me interrumpió. «No, Ana. Es necesario. Durante años he visto cómo trata a la gente que considera inferior. Los camareros, las empleadas domésticas, los jardineros. Como si fueran invisibles. Y estoy cansado. Cansado de sus prejuicios, de su arrogancia, de su necesidad de mantener las apariencias». En ese momento, María se acercó con 2 tazas de café. Sin decir palabra, las dejó frente a nosotros y se retiró. El aroma del café recién hecho llenó el aire, trayendo un poco de calidez a la conversación. «¿Sabes qué es lo peor?», continuó Alejandro después de dar un sorbo a su café. «Que ahora está llamando a todos los conocidos para presumir de su nuera empresaria. Como si eso borrara su comportamiento anterior». «La gente no cambia de la noche a la mañana», respondí suavemente. «Los prejuicios están profundamente arraigados». «Pero debería intentarlo», insistió. «Por mí, por nosotros». En lugar de eso, solo ha cambiado el foco de sus prejuicios.
ahora discrimina a otros por no ser empresarios exitosos, como tú. Las palabras de Alejandro me hicieron pensar en cómo un solo momento puede desencadenar una serie de acontecimientos que afectan a todas las relaciones familiares. La revelación en el restaurante no solo había cambiado la forma en que Carmen me veía a mí, sino que había obligado a Alejandro a enfrentar aspectos de su madre que tal vez siempre había preferido ignorar. Esta mañana, continuó, la escuché hablando por teléfono con mi tía Mercedes. Le decía que había sido una suerte que resultara ser propietaria del restaurante, porque así no tendría que avergonzarse frente a la familia. ¿Y eso te duele?, pregunté, aunque la respuesta era evidente en su rostro. Me duele porque demuestra que no ha aprendido nada. Sigue midiendo el valor de las personas por su dinero o su posición social. Y me duele porque es mi madre, Ana. A pesar de todo, es mi madre. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas. Afuera, la noche había caído completamente sobre Madrid, y las luces de la ciudad brillaban como estrellas urbanas. ¿Sabes qué más me dijo?, continuó después de un largo silencio. Que ahora que sabe que eres empresaria, podría presentarte a los hijos de sus amigas del club, gente de tu nivel. Como si de repente pertenecieras a su mundo privilegiado. Pero ese nunca ha sido mi mundo, respondí. Y nunca quiero que lo sea. Lo sé, dijo Alejandro, tomando mi mano. Y eso es parte de lo que amo de ti. Tu autenticidad, tu capacidad de mantenerte fiel a ti misma sin importar las circunstancias. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas y mensajes. La noticia de que la camarera era en realidad copropietaria del restaurante se había extendido por el círculo social de Carmen como un incendio en verano. Recibí invitaciones a eventos sociales, tarjetas de presentación de amigos de la familia y hasta una propuesta para unirme al exclusivo club de campo. Pero lo más difícil era ver cómo esta situación afectaba a Alejandro. Su relación con su madre se había deteriorado significativamente. Las comidas familiares de los domingos, que antes eran sagradas, se habían vuelto tensas y poco frecuentes. Una tarde, mientras revisaba las cuentas del restaurante en mi oficina, recibí una llamada inesperada de la tía Mercedes, la hermana mayor de Carmen. Ana, querida, su voz sonaba cálida a través del teléfono. Necesito que entiendas algo sobre mi hermana. Carmen, ella viene de una generación diferente, donde las apariencias lo eran todo. No justifica su comportamiento, pero tal vez ayude a entenderlo. Lo entiendo, respondí, pero eso no hace que sea menos doloroso para Alejandro. Lo sé, cariño. Y créeme, Carmen está sufriendo también. Nunca había visto a Alejandro enfrentarse a ella de esta manera. Está empezando a darse cuenta de que sus acciones tienen consecuencias. Las palabras de Mercedes resonaron en mi mente durante días. Las consecuencias de las palabras de Carmen iban mucho más allá de una simple humillación en el restaurante. Habían destapado tensiones familiares largamente ignoradas, habían forzado conversaciones incómodas pero necesarias, y habían obligado a todos a examinar sus propios prejuicios y valores. Una noche, mientras cenábamos en mi pequeño apartamento, Alejandro me confesó algo que me dejó pensando. «Sabes», dijo mientras jugaba con los restos de su paella, «en cierta forma, debería agradecer lo que pasó en el restaurante. Me ayudó a ver a mi madre como realmente es, no como yo quería verla». «¿Y eso es bueno?», pregunté. «Es necesario», respondió después de un momento de reflexión. «No podemos cambiar lo que no reconocemos. Y aunque duele, prefiero ver la verdad que vivir en una ilusión». Las consecuencias de las palabras de Carmen siguieron reverberando en nuestras vidas durante meses. Algunas relaciones familiares se enfriaron, otras se fortalecieron. Alejandro comenzó a establecer límites más claros con su madre, defendiendo sus valores y decisiones con una firmeza que nunca antes había mostrado. Y yo seguí siendo la misma persona que siempre había sido. Seguí trabajando en el restaurante, sirviendo mesas cuando era necesario, tratando a todos con el mismo respeto, independientemente de su posición social. Porque al final, las consecuencias más importantes de las palabras de Carmen no fueron las que afectaron a su estatus social o a su imagen pública, sino las que nos obligaron a todos a enfrentar nuestras propias verdades y valores. 6 meses después de aquella noche que lo cambió todo, el Rincón de Isabel celebraba su 30º aniversario.
Habíamos organizado una cena especial, con todos los platos emblemáticos que habían hecho famoso al restaurante a lo largo de los años. Don Manuel había aceptado venir como invitado de honor, y el local estaba lleno de clientes habituales, amigos y familia. Entre los invitados, por supuesto, estaba Carmen. Había llegado temprano, vestida con elegancia pero sin la ostentación que solía caracterizarla. Los meses transcurridos habían traído cambios sutiles pero significativos en su comportamiento, aunque el camino no había sido fácil. El lugar está precioso, comentó mientras la acompañaba a su mesa, una que había reservado específicamente cerca de la ventana, su sitio favorito. Has hecho un trabajo maravilloso con la decoración. Gracias, respondí, notando cómo se había acostumbrado a tratarme como igual, aunque a veces todavía se le escapaba algún gesto de su antigua actitud. María y Pedro se han encargado de la mayor parte. Al mencionar a mis empleados por su nombre, vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Había aprendido a ver a las personas detrás de los uniformes, aunque le costara trabajo. La velada comenzó con un discurso emotivo de don Manuel, quien recordó los inicios del restaurante y cómo había evolucionado a lo largo de los años. Cuando me mencionó como la persona que había ayudado a mantener vivo el espíritu del lugar, pude ver a Carmen asintiendo levemente. Como si finalmente entendiera que el valor de una persona va más allá de su título o posición social. «Sabes», me dijo más tarde, cuando me senté un momento en su mesa durante un respiro en el servicio, he estado pensando mucho en estos meses. «Ah, sí», respondí, genuinamente interesada en lo que tenía que decir. «Sí. Sobre aquella noche, sobre mis palabras, sobre todo lo que ha pasado desde entonces». Hizo una pausa, tomando un sorbo de su vino. He aprendido más en estos 6 meses que en muchos años de mi vida. La observé con atención, notando las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que se formaban cuando hablaba con sinceridad. Ya no era la misma mujer que había intentado humillarme meses atrás. La otra día, continuó, estaba en el club de campo, y una de mis amigas comenzó a hablar despectivamente de su nueva empleada doméstica. Por primera vez en mi vida, me encontré defendiendo a alguien que trabaja en servicio. ¿Puedes creerlo? Sonreí, recordando cuánto había cambiado nuestra relación desde aquella primera noche. ¿Y qué dijiste exactamente? Le dije que el trabajo dignifica, sin importar cuál sea. Que todos merecemos respeto. Soltó una pequeña risa. Creo que mis amigas pensaron que me había vuelto loca. En ese momento, Alejandro se unió a nosotras, sentándose junto a su madre. Su relación también había evolucionado en estos meses. Las tensiones iniciales se habían suavizado, aunque todavía había momentos incómodos. ¿De qué hablan?, preguntó, pasando un brazo por mis hombros. Tu madre me contaba sobre su pequeña revolución en el club de campo, respondí con una sonrisa. Ah, sí, asintió Alejandro. Me contó sobre eso. Parece que finalmente algunas lecciones han calado hondo, ¿verdad, mamá? Carmen asintió, y por un momento pude ver vulnerabilidad en sus ojos. No ha sido fácil, admitió. Toda una vida de prejuicios no se borra de la noche a la mañana. Pero estoy intentándolo, de verdad que sí. La noche avanzaba, y el restaurante bullía de actividad. Desde mi posición, podía ver a María atendiendo las mesas con su eficiencia habitual, a Pedro preparando cócteles en la barra, y a Jorge saliendo ocasionalmente de la cocina para saludar a los comensales. Todos ellos, personas que Carmen antes habría considerado por debajo de ella, ahora eran individuos con nombres, historias y dignidad propia. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dijo Carmen después de un momento de reflexión. Que todo este tiempo estuve tan preocupada por él, ¿qué dirán?, por mantener las apariencias, que me perdí de conocer a personas maravillosas. Me perdí de ver la verdadera valía de la gente. Nunca es tarde para cambiar, respondí, repitiendo las palabras que le había dicho meses atrás, pero esta vez con un significado más profundo. No, no lo es, concordó. Aunque a veces el cambio duele. A veces significa enfrentarte a tus propios prejuicios, a tus propios miedos. Alejandro tomó la mano de su madre, un gesto de afecto que se había vuelto más frecuente en los últimos meses. Estoy orgulloso de ti, mamá, dijo suavemente. Sé que no ha sido fácil. En ese momento,
don Manuel se acercó a nuestra mesa. Carmen se enderezó instintivamente, como si estuviera frente a una figura de autoridad, pero el anciano la saludó con la misma calidez con la que trataba a todos. Carmen, dijo con su voz pausada, me alegra verte aquí. Ana me ha contado sobre los cambios que has estado haciendo en tu vida. Don Manuel, respondió ella con una humildad que meses atrás habría sido impensable. Su restaurante, el restaurante de Ana, me ha enseñado más de lo que podría imaginar. A veces, respondió el anciano con una sonrisa sabia, las mejores lecciones vienen de los lugares más inesperados. Mientras los observaba conversar, pensé en cómo había cambiado todo en estos meses. No solo la actitud de Carmen hacia mí o hacia el personal del restaurante, sino también su relación con Alejandro, su forma de ver el mundo, incluso su manera de tratarse a sí misma. La última lección no había sido solo para ella. Todos habíamos aprendido algo en este proceso. Yo había aprendido sobre el poder del perdón y la capacidad de las personas para cambiar. Alejandro había aprendido a establecer límites saludables con su familia sin perder el amor por ellos. ¿Y Carmen? Carmen había aprendido que el valor de una persona no se mide por su trabajo o su posición social. Más tarde esa noche, cuando los últimos invitados se habían ido y solo quedábamos el personal y la familia, Carmen se acercó a mí mientras limpiaba la barra. Ana, dijo con una voz que denotaba sinceridad, nunca te pedí perdón formalmente por aquella noche. No es necesario, comencé a decir, pero ella me interrumpió. Sí, sí lo es. Necesito que sepas que estoy verdaderamente arrepentida. No solo por lo que dije, sino por la persona que era. Por todos los prejuicios que tenía, por toda la gente a la que he menospreciado a lo largo de los años. La miré a los ojos, viendo la sinceridad en ellos. Lo sé, respondí simplemente. Y gracias, continuó, por no permitir que mis palabras te definieran. Por mantenerte firme en quien eres. Has sido una mejor maestra de lo que imaginas. Esa noche, mientras cerraba el restaurante por última vez, pensé en todo lo que había pasado en estos meses. En cómo un momento de humillación se había convertido en una oportunidad de crecimiento para todos. En cómo las palabras que habían pretendido lastimarme se habían transformado en el catalizador de un cambio profundo. La última lección no había sido sobre el dinero, el estatus social o el éxito empresarial. Había sido sobre la dignidad humana, sobre el respeto, sobre la capacidad de las personas para crecer y cambiar. Y quizás, lo más importante, había sido sobre el poder de mantenerse fiel a uno mismo, sin importar las circunstancias. Mientras apagaba las luces del restaurante, miré una última vez el local que tanto significaba para mí. Las mesas vacías, la barra limpia, las copas brillando bajo las últimas luces. Todo parecía diferente ahora, como si el espacio mismo hubiera sido testigo de nuestra transformación. ¿Lista para irnos?, preguntó Alejandro, que me esperaba en la puerta. Sí, respondí, tomando su mano. Lista para lo que venga. Y mientras caminábamos por las calles nocturnas de Madrid, supe que esta no era realmente la última lección. Era solo el comienzo de muchas más por venir.